invitarle para la escena que hoy vamos a estudiar de Josué, a que nos dirijamos, además del libro de Josué, de donde miraremos algunas líneas, a que observemos primero el resultado final de lo que hoy hablaremos. En la carta que se escribe a los hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 y el verso 30, hay una cortita frase que reseña el evento del que hoy hablaremos. La Biblia dice, Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. Gloria al Señor. Que Él añada bendición a su palabra. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y dice, después de rodearlo 7 días. Sí, hablaremos hoy de Josué y los muros de Jericó. Josué y la decisión de Dios a través de él de destruir la ciudad de Jericó. Primero, conozcamos de manera inductiva el contexto. Josué, bien es sabido, fue elegido para relevar a Moisés y ser él quien tomara su lugar al frente del pueblo de Israel. Hablamos ya de quienes después de 40 años en el desierto atravesar desde Egipto a la tierra prometida y de una ruta cuya desobediencia les llevó a vagar en él, duraron, reitero, 40 años. De 600,000 personas que salieron de Egipto, ahora eran cerca de 2,5 millones, como dicen algunos eruditos. Y ahí estaba Josué. Moisés, en su cuerpo, finales de Deuteronomio lo revela, había fallecido y Dios le había enterrado. Y entonces Josué, posesionado por él días previos, estaba al frente. ¿Cómo poder ahora, frente a la tierra prometida, hacer su entrada? Comencemos considerando qué vio Josué. Josué había visto, que Dios nos hablaba ayer de ello, la tierra prometida como una bendición de Dios y que Dios se las entregaría porque esa fue su promesa. Así que él observó que era un regalo de Dios que le entregaba. Bueno, uno no desempaca un regalo tan aprisa, ni lo entrega sin empacar, si no quieres tras eso hacer que haya un momento de reflexión acerca del amor del otro. Pues así pasó aquí. Josué está frente al inicio de la tierra prometida y el Señor le ha dicho, entra. Pero hay unas condiciones para atravesar esa puerta de ese umbral. Y es que Josué revisa que todos los que van a entrar con él, los nuevos israelitas nacidos en el desierto o niños que salieron también desde Egipto, esos menores de 20 ahora estén santificados. Observa que si alguno por desobediencia a sus padres nunca lo circuncidaron, que deben hacerlo. Y después de eso deciden con los sacerdotes hacerle un culto a Dios y en ese culto Dios hace un milagro porque optan porque van a cruzar el río primero que hay entrando a Canaán, el conocido río Jordán. Y cuando lo hacen, después de santificarse, después de ser guiados por los sacerdotes junto con el arca, hermanos, se abre el río Jordán y lo atraviesan. Un milagro, sinceramente, porque hay que recordar que diferente al Mar Rojo, en el río el agua tiene una sola fuente que lo hace circular. Así que Dios tuvo que hacer algo más que abrir el río. Tuvo que detener la fuente que lo estaba produciendo y así permitirle a Josué con todos los hebreos atravesar el caudaloso río Jordán. Ahora, cuando pasaron al otro lado, viviendo la descripción sin ninguna interrupción, la Biblia dice que entrando a la tierra ya de Canaán en sí, apareció un ángel. Eso está en los capítulos 4 o 5 de Josué. Y este ángel que se le aparece al mismo Josué tiene algo muy similar a una escena que se repitió con su antecesor. El ángel tiene una espada y cuando Josué está frente a él, él le dice: quita el calzado de tus pies porque acabas de entrar a Tierra Santa. ¿Le recuerda eso? Claro que sí. La escena frente a una zarza que vivió Moisés cuando Dios lo llama. Pues aquí hay una señal
que muestra la similitud de lo que vivió Moisés ahora en Josué. Dios le está diciendo, tengo que darte una señal de que yo soy el mismo que guió a Moisés y que te voy a guiar a ti. Además de eso, tengo que declararte que cualquier paso que des en esta tierra, no lo des sin mi guía, porque esta tierra es mía y te lo estoy recordando. Eso se constituyó en una bendición, déjeme decirlo así, con la espada del ángel sobre el hombro de el mismo Josué, una bendición militar de Dios, porque estaba por entrar a pelear batallas y necesitaba saber que Dios le daría la victoria. Y ahora finalmente ahí estaba Josué frente a la gran ciudad de Jericó y estaban frente a la primera ciudad de Canaán. Es decir, para entrar a tomarse en la ciudad, la primera ciudad que iban a enfrentar era Jericó o Jerez. Jerez o Jerem. Esta ciudad con este nombre original significa consagrados a sí mismo. Interesante, ¿no? Es decir, dedicados a sí mismo. Y aunque eso suene un poco espiritual, no lo es, porque lo que están diciendo ellos es: solo nosotros somos importantes. No nos dedicamos a otra cosa que no sea nuestro placer, que no sea nuestra alegría. Es una forma de hedonismo. ¿Le parece algo coincidencial con los días actuales? Donde cada persona dice: respétame, me gusta esto y esto voy a hacer y esto voy a demostrar y a difundir. Donde cada quien pelea por sus propios derechos individuales. Bueno, pues esa fue la ciudad que eligió Dios como puerta de entrada para que Josué la conquistara. Además de eso, Dios puso una condición. Dijo: entrarán a Jericó, pero ciertamente esa ciudad será mía. Todo lo que esté ahí en la ciudad, cuando la tomen, va a pertenecerme. Esas propiedades, riquezas, lingotes de oro, joyas preciosas o tesoros, todo es mío. Cuando usted observa el carácter de Dios, sabe que lo que está haciendo es anunciarles a los hebreos que habrá tanto en abundancia que Él, sin embargo, demandará que confíen en Él, dándole primero a Él su parte. Yo no puedo pensar sino estar en acuerdo lo que han llamado muchos escritores a lo largo del estudio bíblico. Este no fue sino el sentir de Dios reclamar su primicia. Y en esta mayordomía que Él, por la ley que ahora ya tenían, porque recuerde que estos eventos son después de Moisés y aún de los 10 mandamientos, el Señor está diciendo: me darás de las 10 ciudades que luego Josué conquistará, 9 luego de esta será la mía, 1/10 parte. Dios dice: es mi porción. Y la porción que se llamaba Jerem o Jerez, es decir, dedicado a sí mismo, ahora se llamará, como finalmente quedó escrito, Jericó, dedicado a Dios. No le va a pertenecer a otro, sino a mí. Creo que es oportuno tomar una pausa para decir que hay una primera lección aquí. Es el hecho de que Josué nos muestra una ruta que responde al carácter de Dios. La primera ruta que él señala o estación es que no se puede hacer nada que venga de Dios ni recibirlo si no estamos de acuerdo con Dios. Es lo primero. Usted puede tener grandes planes. Quizás hasta alguien le pase un plano diciéndole: esta es la ruta a la victoria. Tener ideas espectaculares. Pero ojo, si no estás poniéndote primero en paz con Dios, que es el que te va a dar la bendición, te quedarás esperándola. O quizás lo que recibas solo sea algo pasajero y efímero, temporal. ¿Tú quieres algo más? Tienes que darle algo más a Dios. ¿Tú quieres algo más estable? Tienes que ser más estable con Dios. Eso lo demuestra Josué cuando decide que hará pacto permanente con Dios al circuncidar a todos los hebreos
y hacer cuenta de que no faltara ninguno. Es decir, una entrega total. Josué le dijo: Señor, aquí estamos todos entregándonos. Cuando pasan el Mar Rojo en ese acto de fe, ellos están diciendo: creemos en el Dios de nuestros padres, y valorando lo que ya le han enseñado de tiempo atrás. Y finalmente, con un Josué que recibe de Dios su bendición y opta por entrar a Jericó, dándole a Dios esa ciudad, vemos entonces un Josué que le pone a Dios también lo primero en sus manos. Y así les advierte: nadie tocará nada, porque esto es de Dios. Mi querido hermano y amigo, proyectos hay. Hoy son días de retos. Gente que está volviendo a recomenzar su situación económica, familiar, incluso volviendo a comenzar proyectos de vida. Hoy es un día en donde recuerda darle a Dios la prioridad. No estés solo pensando: ¿y qué me toca a mí? ¿Y cómo hago que esto me falta? ¿Estás en Jerez o estás en Jericó? ¿Estás pensando en que la vida está dedicada a ti y a tu familia solamente? ¿Estás solo en la mañana levantándose en los demás pensando? Eso recuerdo haberle dicho a una hermana ya enferma y quebrantada de salud, y me dijo: pastor, ¿por qué me pasa esto? Si lo único que yo he hecho es pensar en mis hijos. Y le dije: por eso le pasa, porque no es usted solo puesta en esta tierra para pensar en sus hijos. Claro, alguien puede decirle: sí, es bueno que piense en usted, pero este servidor le dirá por la palabra. El Señor dice: ni en ti, ni en tus hijos, ni en tu marido, ni en tu esposa, ni en el trabajo, ni en la provisión. Levántate en la mañana pensando en tu Dios. Él no dijo: me amarás con toda tu mente, fuerzas, corazón, con toda tu alma. Entonces Él está pidiendo ser el primero. Y si alguno incluso quiere ser un servidor óptimo en Dios, Él dice: nadie va a poder hacerlo si no se niega primero a sí mismo. Deje de pensar tanto en usted y creer que lo más importante en esta tierra es usted. Deje de pensar, hermano, hermana o amigo, que lo más importante es su familia. Ponga a Dios de primero y tendrá un Dios que proveerá lo que necesita su familia, proveerá lo que necesita su vida, proveerá lo que necesita los que usted ama. Pero dígale a Dios: no vivo en Jerem ni en Jerez, vivo en Jericó, la ciudad dedicada a Dios, una ciudad que se moriría a los ojos de Dios, que sería menos de ella y más de Dios, porque no hay que olvidar que finalmente Dios la destruyó, la tomó como un sacrificio dedicado a Él en primicia para iniciar este hijo suyo Josué y todo Israel su nueva intromisión a la bendición de Dios. Sí, toda bendición tiene un precio y esa significa morir. ¿Quieres que Dios ahora la bendición te la entregue y tú la administres óptimamente? Hay que comenzar muriendo a ti mismo. Deja esos hábitos, deja esa vida de muerta en pecados y delitos. Tienes que enterrar a esa persona que no se ha entregado a Cristo en tu corazón, que no se ha consagrado a Dios. Habrá vida, pero si es tu vida un sacrificio mismo delante de Dios. Él ha dicho: el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí. Algunos hemos hecho eso. No viviré para mí, Señor, no existiré para mí. Y entonces Él ha dicho: el que pierda su vida por causa de mí, yo le daré vida eterna. Y eternidad no solo habla de cronológicamente tiempo extenso, sino calidad, favores, misericordia, gracia. Y no solo en esta tierra, sino en la venidera. Hermano, amigo, comencemos entrando a Jericó pensando en Él y no en nosotros. Oiga, y mire lo que dice el primer versículo de Josué 6. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Una ciudad encerrada en sí mismo era Jerez. Una ciudad que
solo estaba considerando que era suficiente solo o sola viviendo. ¿Le ha pasado eso? Pues así pensaba Jericó. Estar cerrada la ciudad significaba: no queremos hacer trato de paz con nadie. No queremos hacer ninguna negociación con nadie. Que ni vengan a pedirnos que hagamos acuerdos. Somos suficientemente fuertes y aquí nadie va a salir a hacer un pacto de paz y aquí nadie va a entrar a pedirnos misericordia porque somos fuertes. Usted también ha cerrado su Jericó. ¿Le ha pasado que usted le hizo una experiencia tan amarga y usted dijo: no necesito de esa persona, no necesito su ayuda, yo no quiero ponerme en comunión con él ni en paz, no, yo voy a seguir solo y sola voy a salir adelante y solo voy a continuar el camino? Pues bueno, ese encierro no limita a Dios, y es cuando Dios encuentra que esa autodependencia merece una lección. Él llama a Josué y le indica cómo va a entrar a Jericó. Hay por lo menos unas 3 características que le indicó. La primera de esas fue, y lo dice en el versículo 10, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, y entonces gritaréis. ¿Sabe qué significaba? Que el pueblo escuchó a Josué decirle de parte de Dios: silencio, vamos a tomarnos a Jericó callados. La estrategia sería: le daremos a la ciudad amurallada unas 7 vueltas durante 6 días. El día final de reposo haremos igual, pero haremos 7 vueltas el mismo día. Así que en los 6 días, cada día darían una sola vuelta, pero en el 7º día darían 7 vueltas completas. Así que en esa vuelta que ellos daban a la ciudad de Jericó diaria, había una particularidad. Josué les dice: ustedes estarán callados, no van a hablar. Adelante van a ir los sacerdotes, ellos van a cantar, van a entonar con sus bocinas y llevarán el arca de Dios. O sea, si algo se oirá, es que estamos haciéndole un culto a Dios, estamos cantándole a Dios, estamos adorando a Dios, pero nadie va a hablar en medio de la batalla, en medio de la estrategia. ¿Sabe? Yo me imagino al pueblo de Israel mirando hacia la muralla y allá arriba, en la parte de arriba, encontrarse con gigantes de Canaán, o sea, los de Jericó, asomándose, burlándose de ellos quizás. Cuando llegó el tiempo en que construían el muro de Nehemías, también algunos se burlaban diciendo: ¿qué se creen estos judíos? Bueno, estos también estaban ahora alrededor de unos muros que caerían. Ellos no estaban tan seguros, algunos, de esta estrategia de Dios o de Josué. Recuerde que era la generación que le sobrevivió a los 10 espías que murieron en el desierto por su incredulidad. Recuerde que estos hijos eran hijos de personas que habían muerto en el desierto por su rebeldía. Así que era probable que estos muchachos, viéndoles que solo daban vueltas y no había pelea, desconfiaran. Y la burla de los de Jericó pudiera hacer mella en ellos. Por eso Dios toma un seguro. Les dice: pase lo que pase, aunque se sientan desanimados, aunque se sientan atacados, nadie diga una palabra. Marcharán calladitos, marcharán en silencio. Y creo que ahí hay una lección grande. Es que uno tener una prueba y no decir nada. Es que uno estar viviendo una situación difícil y no poder ni quejarse. Y no poder decirle a alguien: oiga, mire, tengo Dios y no me responde. Es más, vea la burla de todos los demás y nada que Dios sale y me ayuda.
Alguien dice, y si usted es cristiano, ¿por qué no está sano? Y sigue con esa enfermedad. Y oyes esos gritos. Tú marcha callado. Eso sí, no dejes de avanzar en la fe. Porque por la fe los muros de Jericó cayeron. Hermano, hermana, marche en silencio. Dígale, Señor, es ante usted que está mi confianza. Es de usted que yo dependo. Que marche en silencio. Sí, no es tiempo de murmurar, no es tiempo de quejarte. Es más, todavía tampoco es tiempo de hasta celebrar jactándose, porque los israelitas podrían, algunos quizás, hasta llegar y decirle a los de Jericó, esperen, ya van a caer. No. Deje que Dios es el que quiere llevarse la gloria. Deje que Dios es el que está diciendo, Jericó es mía y nadie va a aparecer como el que la logró, sino por mí. Usted y yo podemos decirle, Señor, callado mis huesos envejecen, como dijo David. En mi dolor me destruyo por dentro. Digo Jeremías, como que un fuego me quema. Y todo esto está pasando, pero yo estoy aquí esperando su misericordia, esperando su fidelidad. Hermano, hermana, vamos adelante, confiados en que Dios tiene la última palabra. Aunque otros de afuera, del mundo que no es el tuyo, te digan, vas a caer, vas a morir, vas a ser destruido, tú no te preocupes, solo marcha. Dile, Señor, voy adelante, por la fe no voy a menguar. Y da otra vuelta. Y te levantaste en la mañana y la muralla sigue ahí, da otra vuelta. Y te levantaste al tercer día y todavía la muralla y los gigantes burlones siguen ahí, vuelve a marchar. Ya llegará el momento en la quinta o sexta vuelta que te has acostumbrado a sencillamente ser indiferente a cualquier nueva noticia, porque la Biblia dice: el justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está confiado en Dios. Y bueno, ¿qué pasó después de la marcha? Bueno, la Biblia dice que entonces el pueblo de Israel al séptimo día gritó. Verso 20. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces, ¿qué me dice a mí la Biblia? No se equivoque, no fue el grito ni los decibeles que produjo este ruido lo que hizo que los muros se cayeran. No. Algunos señalan de que los muros pudieron tener la altura de lo que hoy sería un edificio de 6 o 7 pisos. Eran muros que por dentro estaban reforzados con un doble muro, pues las murallas dejaban un espacio no solo para poder los atalayas pasearse por los orillos de esa muralla, sino también para que con su espesor nadie los atravesara. Y déjeme decir esto, que no hace mucho, creo que hablando promedio del tiempo que esto ha ocurrido, pero en los últimos 20 años, en excavaciones que se han hecho en Jericó, se encontraron que cuando los muros de Jericó cayeron, los escombros dicen haber sido el efecto de un terremoto. Con una curiosidad, toda la ciudad fue destruida por tal terremoto que no tendría sino la firma de Dios, porque la ciudad prácticamente quedó destrozada por causa de los muros, pues esos muros cayeron hacia adentro. Interesante, este Dios calculador y exacto hizo que los muros cayeran hacia adentro. Su propia altivez lo derribó, su propia seguridad en sí mismo los acabó. Y ten cuidado tú también de levantar unas murallas que finalmente te destruyan, de levantar unas murallas que tú, como el constructor de Babel, levante una torre y esa misma termine siendo el efecto de su destrucción y no de su protección. Por favor, si tú no tomas
tus conquistas guiadas por Dios, el gran negocio te consumirá a ti. El gran éxito de esa empresa, de ese proyecto, te va a hacer morir en el intento. Morirás, sacrificarás tu familia, sacrificarás los tuyos y no verás fruto. Todo puede derrumbarse. Estos días que Dios me ha permitido en estos últimos años, por la gracia del Señor, ya 10 años de haber regresado del campo misionero, gracias a Dios por esa fidelidad de Él. Sin embargo, la muestra y la misericordia de Él que nos ha sostenido me ha dejado estar ministrando personas que dicen: pastor, en el vecino país yo tenía todo, pero de un momento todo se derrumbó. Algo pasó y no quiero sino mencionar la experiencia. Cuando averiguamos la causa, en común siempre encontramos es que convertí mi negocio en mi propio Dios. Es que convertí mi proyecto personal en uno distante a todos los de los demás. Sí, ese consumir en sí mismo, la Jericó Jerem, hizo que finalmente desfalleciera y terminó destruida. Y mira lo que Dios designó sobre esta ciudad. Dice en el versículo 26: y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Con semejante maldición, uno diría: ¿quién se atrevería a construirla? Pues hubo quien lo hiciera. Aquí la Biblia dice en Primera de Reyes 16 que fue el rey Acab y su mujer Jezabel quien hizo reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Y qué dice en el verso 34 de Primera de Reyes 16? En su tiempo, y el de Betel reedificó a Jericó con el permiso de Acab, con el patrocinio de Acab, a precio de la vida de Abirán su primogénito. Este constructor contratado por Acab echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud su hijo menor puso sus puertas, y se cumplió la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Tercer lección: por favor, no repitas los errores del pasado. En la nueva ruta, Dios primero. En la ruta, no hables tanto, espera en Dios, que Él destruirá la ciudad con sus mismas herramientas, con sus mismos muros. Y tercero, no repitas los errores de tus padres. Usted puede hacer que esos errores desaparezcan. Usted puede hacer que esos errores se eviten. Usted puede hacer que esos errores ya no más los vuelvas a cometer, porque Dios cumplirá su promesa. Es que tú que descubriste el problema y que tú has señalado ese problema en tus padres, en tu familia, entonces ¿por qué dejas que también avance el problema? El Señor te permite ver una ciudad destruida para que no la levantes, pases por encima de ella y continúes tu camino guiado solo por la dirección de Dios. Recuerda que de esa ciudad solo hubo una persona que sobrevivió con su familia. Fue la que decidió no seguir en la vida de sus padres. Sí, Rahab, la que fue llamada la ramera, pero que después que se une al pueblo de Israel, que tenía una ley: no habitará entre vosotros ramera. Así que Rahab cambió de vida, dejó de pecar, y con sus padres y con su familia, ella se unió al pueblo de Israel. Y habrá que ver que después ella terminó siendo la bisabuela del rey David, porque era la mamá de Booz, padre de Obed, padre de Isaí de Belén. Así que Dios sí cambia el futuro de los que deciden no volver a las ruinas de su pasado, y lo constituye, como hasta incluso pasó con Rahab, parte de la simiente del Mesías. Proyectos grandes Dios tiene contigo, pero por favor, déjate guiar por Dios. Dale lo primero a Dios y decide
que vas a caminar en el terreno de la bendición de Dios con las reglas de Él. Así jamás te faltará su presencia a su lado.